Bueno, estimados oyentes y escuchas de este espacio eh, digital en el cual estamos, digamos, innovando, eh, para el espacio de hoy pretendo hablarles básicamente de dos temas. Un primer tema tiene que ver con las diferencias que se puedan generar entre los contratos estatales y los contratos de derecho privado, los regidos por el derecho civil y el derecho comercial. Y seguidamente quisiera referirme a qué mecanismos o qué herramientas o qué experiencia he tenido yo ante el no pago de la ejecución de contratos estatales. Puntualmente hablemos de aquellos contratos en donde se exige para el pago una factura, en razón a que, pues si usted lo que tiene es un contrato de prestación de servicios, como los que tenemos habitualmente los abogados, pues simplemente lo que nos toca es presentar un informe de ejecución, pagar un tema de seguridad social y, digamos, pues diligenciar los formatos que cada entidad exija. Independientemente a que estemos pues en SECOP 2, pues habrá unos formatos especiales que hay que cargar a la plataforma, o en SECOP 1 el procedimiento es mucho más sencillo. Bueno, vamos al primer punto. Espero no extenderme mucho en este, aunque para serles muy franco, yo he encontrado alrededor de 12 diferencias entre el contrato estatal y el contrato de derecho privado. Empecemos por un punto en común, y es que tanto el contrato estatal como el contrato de derecho privado, entre comillas, son acuerdos de voluntades. Para las personas que son abogados, sabrán que la diferencia entre el contrato y la convención es que la convención viene siendo el género, que es un acuerdo de voluntades que eventualmente puede crear, puede modificar o puede extinguir obligaciones. Por su parte, el contrato es un acuerdo de voluntades creador de obligaciones. De entrada, entonces diríamos que el contrato estatal pues, es un acuerdo de voluntades creador de obligaciones. Ahora, al contrato estatal, y ahí ya podríamos empezar con una primera diferencia, se le ha llamado el acto administrativo bilateral, aunque ustedes normalmente, quizás estudiantes, han escuchado hablar o abogados de que el acto administrativo es unilateral, pues eventualmente el acto administrativo también puede ser bilateral, y el acto administrativo bilateral pues no es otra cosa que el contrato estatal. ¿Por qué? Porque realmente ahí no hay un real acuerdo de voluntades. Si usted se pone a analizar, bueno, la modalidad de selección va determinada por la ley, y quiero precisar que en todos los procesos hay modalidad, etapa precontractual, inclusive en la contratación directa. Pero, digamos, ¿quién fija la necesidad en la etapa precontractual? La entidad. ¿Quién determina el objeto a contratar? La entidad. ¿Quién determina el valor del contrato? La entidad. ¿Quién establece en los pliegos las exigencias, hablando puntualmente de contratos de obra, de consultoría o de selección abreviada, o en la invitación en la mínima? La entidad, y ahí la entidad precisa qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. ¿Quién determina el tiempo de ejecución del contrato? En principio la entidad, aunque eventualmente el contrato podría prorrogarse el plazo de ejecución. ¿Quién determina la forma de pago, si hay o no hay anticipo? La entidad. Incluso, aunque no esté de acuerdo el contratista, los contratos estatales tienen cláusulas excepcionales, de las cuales, digamos, hablaremos un poquito al tratar de diferenciarlas del contrato de derecho privado. Entonces, de entrada, bueno, ¿y quién determina? Bueno, en algunos casos, la garantía, digamos, está exigida por la ley, en algunos casos es optativa, pero bueno, digamos que la entidad, en su sana experiencia, determinará cuáles son los ítems que cogerán esas garantías. Entonces, una primera diferencia podría ser que el contrato de derecho estatal, si bien es un acuerdo de voluntades, es un contrato en el que
el Estado impone todas las condiciones. Eso no quiere decir que usted como contratista no tenga derechos. Claro que los tiene y los establece la ley 80. Pero usted lo que hace es adherirse a las condiciones de la administración, ¿no? Y digamos, hay una subordinación real en este tema. Entonces, esa sería una primera diferencia, que en contrato estatal no hay una real negociación, hay más bien como un sometimiento de una persona que se llama contratista hacia una entidad con la cual suscribe un contrato. En el derecho privado sí hay una real negociación, aunque eventualmente pueden haber contratos de adhesión. En el derecho privado hay una real negociación entre las partes, no hay, digamos, ese desequilibrio. Una parte no le impone a la otra ni el tiempo, ni el valor, ni el objeto a contratar, ni la forma de pago. Una segunda diferencia que es muy, muy sencilla y es el famoso criterio subjetivo, es que lo que hace que un contrato en principio sea estatal es que una de las partes es una entidad estatal. La ley 80 en el artículo segundo nos habla de cuáles son las entidades estatales, obviamente nos hace un listado enunciativo. Entonces es muy sencillo, si en un contrato estatal, si un contrato está involucrado una entidad estatal, pues será contrato estatal. Si no está involucrada una entidad estatal, pues no será contrato estatal. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hablemos del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento está regulado en el Código Civil y en el Código del Comercio. Y la ley 80 habla con él y nos dice que el contrato de arrendamiento se contrata a través de la modalidad de contratación directa. Ahora bien, ¿qué hace que el contrato de arrendamiento sea estatal? Pues sencillo, que si usted suscribe ese contrato con un municipio para, no sé, alquilar unas instalaciones para la Secretaría de Infraestructura, pues seguirá siendo un contrato de arrendamiento, pero será un contrato de arrendamiento estatal, que se ceñirá obviamente por normas civiles y comerciales, pero indudablemente las normas del contrato estatal estarán. Entonces sería una segunda diferencia, que el contrato estatal es estatal porque una de las partes es el Estado, y el artículo segundo nos trae un listado bastante importante de lo que son entidades estatales. Un ejemplo sencillo podría ser el contrato de prestación de servicios. Si usted celebra un contrato de prestación de servicios con un particular, pues Código Civil. Pero si usted celebra un contrato de prestación de servicios con el municipio de Montería, pues un contrato de prestación de servicios, pero es estatal, ¿no? Una tercera diferencia, la responsabilidad. Quien suscribe un contrato con el Estado adquiere temporalmente la calidad de servidor público. Eso implica, en palabras sencillas, que esa persona que ostenta la calidad de servidor público le pueden imputar los mismos delitos que un servidor público. O sea, delitos contra la administración pública. Dicho en palabras más sencillas, le pueden imputar un peculado, le pueden imputar una celebración indebida de contratos, le pueden imputar un interés indebido. Es decir, le aplican las mismas penas que si fuera un servidor público. Eso en el derecho privado no existe. Porque en el derecho privado usted suscribe un contrato, pero ese contrato realmente, digamos, usted no tiene la calidad de servidor público. Otra diferencia supremamente importante es respecto a la finalidad. Ese vendría siendo tal vez la tercera diferencia o la cuarta diferencia. Y es que en el contrato estatal, la finalidad de todo contrato estatal es el interés público. Así lo dice el artículo segundo de la Constitución, así lo dice la ley 80 del 93 en su artículo tercero, que habla de la continua y permanente prestación del servicio y de garantizar los derechos de los administrados, ¿no? En el derecho privado ese interés público no existe. En derecho privado hay un lucro privado. Usted tiene un carro, vende su carro y se beneficia con la venta de su carro, pero no hay una intención en beneficiar a una comunidad. Cosa distinta al contrato estatal, en donde si pensamos en una obra, pues pensemos en un parque, un hospital, un acueducto, un alcantarillado, los programas de alimentación escolar, bueno, todo lo que se desprende de estos contratos, ¿no? Entonces, indudablemente, en el contrato estatal hay un fin mucho más importante, que es precisamente ese interés público que se persigue en desarrollo de la función administrativa, ¿no? Otra diferencia podría ser que en los contratos estatales, lo dice la ley 80, tienen un requisito de perfeccionamiento bastante importante, y es que los contratos estatales se perfeccionan, y eso lo entenderán quienes
digamos, son abogados, nacen a la vida jurídica, dice la ley 80, cuando estos se elevan a escrito. O sea, la misma ley dice, vea, cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la prestación y se eleva a escrito. Hay una excepción de ese contrato estatal verbal, y es cuando se declara la urgencia manifiesta, que es una causal de contratación directa. Pero digamos, en el resto de los casos, los contratos estatales, eh, digamos, deben constar por escrito para que nazcan a la vida jurídica, para que se perfeccionen, ¿no? Cosa diferente al derecho privado, en donde pueden haber tanto contratos verbales como contratos escritos. De pronto ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros todo el tiempo estamos haciendo contratos verbales. Cuando usted va a una tienda y, no sé, va a un restaurante y pide una comida, pues hay un contrato verbal en el cual ustedes le entregan una alimentación y contraprestación a la alimentación, usted entrega un dinero. Eh, Va a una tienda, es decir, va a hacer un mercado. Estamos haciendo contratos todo el tiempo. Toma un taxi, toma un servicio de bus, es decir, son contratos verbales. Pero el contrato estatal tiene esa consensualidad, y es que exige que conste por escrito. Y además, si el derecho civil exige una solemnidad adicional, pues esa solemnidad adicional también se exigirá para el contrato estatal. Me explico mejor. Si el derecho civil exige que para los contratos de venta de bienes inmuebles se requiera no solamente la minuta, sino que esa minuta se eleve a escritura pública y además se inscribe en instrumentos públicos, pues lo mismo habrá que hacerse si se pretende suscribir un contrato de venta estatal. Ya será un contrato estatal, pero además de constar por escrito, habrá que cumplir con las solemnidades adicionales que establece la norma. Otra diferencia podría ser en esas cláusulas excepcionales o exorbitantes que no existen en el derecho privado. Cláusulas excepcionales o exorbitantes que están regladas en la ley 80 del 93, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la caducidad, tenemos, por ejemplo, la terminación unilateral, tenemos la interpretación, tenemos la modificación. Y bueno, esas son cláusulas, digamos, supremamente relevantes, porque se llamaban con la ley 80 poderes no excepcionales, sino exorbitantes, porque aunque usted no esté de acuerdo con ellos, la administración los puede imponer. Incluso en virtud de una caducidad, cuando hay un incumplimiento grave, no solamente se produce la terminación del contrato, sino que ese incumplimiento grave genera inhabilidad al contratista como el Estado. Eso no existe en el derecho privado. O sea, no existen esas cláusulas de supraordenación. Eso no quiere decir que esas actuaciones contractuales, esas cláusulas excepcionales, no respeten un debido proceso, es decir, no sean susceptibles de recursos y no puedan demandarse a través de controversias contractuales en razón a que son, digamos, actos administrativos que se emiten en la etapa contractual. Otra diferencia radica en la liquidación del contrato, ya que en materia de contratación estatal, la norma nos habla de que los contratos deberán ser liquidados, algunos, no todos, pues no todos los contratos hay que liquidarlos, pero la norma nos dice que hay unos términos para liquidar esos contratos, que será 4 meses de manera bilateral y 2 meses de manera unilateral. Eso en el derecho privado no existe, ese tema de la liquidación del contrato. Y ojo con el acta de liquidación, porque en un próximo video hablaremos un poquito de cómo esa acta de liquidación podría servir de título ejecutivo para, de alguna manera, digamos, iniciar, lograr el cobro de dineros en vía jurisdiccional. Otra diferencia radica en que en el contrato estatal hay unas modalidades de selección especiales. La norma nos habla de 5 modalidades de selección. 5, ponlas acá: licitación pública, contratación directa, selección abreviada, concurso de mérito y de mínima cuantía. Eso no existe en el derecho privado. Y el tema es tan delicado que si usted escoge una modalidad distinta a la que la ley exige, a los casos puntuales,
Se puede ir a la cárcel sin haberse robado un solo peso. Entonces, de entrada, el jefe de contratación deberá indicar adecuadamente cuál es la modalidad de selección. Otra diferencia que digamos es muy obvia es que cuando hay controversias derivadas de los contratos estatales, si las controversias son derivadas de la etapa precontractual, esas controversias se dirimirán ante la jurisdicción de lo contencioso. Básicamente hablaremos de demandas de nulidad o nulidad de restablecimiento con un término de caducidad especial de 4 meses. Así lo establece el artículo 164 del CEPACA, numeral 2, y se les llama actos separables del contrato. E incluso tenemos las controversias contractuales para las controversias que se originen durante la etapa contractual o incluso la etapa postcontractual. O sea, esas controversias irán a lo contencioso administrativo, que es una jurisdicción especializada conformada por los juzgados administrativos, por los tribunales administrativos y por el Consejo de Estado. Por su parte, cuando hay controversias derivadas de contratos de derecho privado, pues esas controversias no irán a la jurisdicción contencioso administrativa, sino que irán a la jurisdicción ordinaria. Dentro de la jurisdicción ordinaria, pues tenemos jueces civiles si la controversia es civil, o tenemos jueces, digamos, que conozcan de la ejecución de estos contratos civiles o comerciales. Eso no quiere decir que estas controversias no se puedan ir a tribunales de arbitramiento. Y en caso de los tribunales de arbitramiento, pues ahí sí habría un punto en común porque eventualmente del incumplimiento de un contrato o de las diferencias de un contrato, en vez de que las partes se vayan a lo contencioso bajo una cláusula compromisoria o un compromiso, podrían irse perfectamente a un tema de, digamos, de un tribunal de arbitramiento, que básicamente son unos jueces particulares a los cuales le pagamos unos honorarios y emiten algo que se llama un laudo arbitral. Bueno, yo pienso que esas son diferencias importantes, ¿no? Ahora, ¿será que el legislador, bueno, también tenemos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades especial para el tema de los contratos estatales, que alguna parte está en la ley 80, otra parte está en la ley 1474, es decir, hay una cantidad de normas ahí sobre inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal que no existen, digamos, en el derecho privado. Para los que no son abogados, una inhabilidad es algo que me impide contratar por el Estado y una incompatibilidad parte de una base que siendo usted servidor público no puede paralelamente tener un contrato con ninguna entidad del Estado. Un servidor público básicamente a lo único que se puede dedicar, además de ser servidor público, es a dictar clases o al contrato de cátedra, es como la excepción que hay general para todos los servidores públicos. Otra diferencia importante, pues cae de su propio peso, ¿no? En principio, los dineros con los que se paga la ejecución de los contratos estatales son dineros públicos. De ahí que hayan unos órganos de control que estén encima de esos contratos. O sea, de ahí que se desprenda el principio de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad fiscal, para lo cual está la Contraloría General o la Contraloría Departamental, la gerencia de la Contraloría o la municipal cuando hay detrimentos patrimoniales. Hay responsabilidad disciplinaria que puede llevar incluso a destitución e inhabilidad, y obviamente está la responsabilidad penal con un capítulo especial que es el capítulo de los delitos contra la administración pública. Eso en el derecho privado no es que no existan delitos, pero no hay este tema de los órganos de control en materia de procesos disciplinarios o procesos de responsabilidad fiscal, y es por la sencilla razón que los dineros con los que se paga pues son dineros públicos. Si usted tiene un contrato, yo no sé, con un ministerio, pues ¿quién le paga? Le paga el Estado. O sea, los dineros son públicos, de ahí que haya tanto control con este tipo de contratos estatales. Creo que hasta ahora he dado tal vez unas 9 o 10 diferencias. Podríamos seguir dando muchas más diferencias. En materia de garantías, en materia de contratación se habla de una garantía de cumplimiento que cobija la etapa contractual y postcontractual, y una garantía de seriedad,
en derecho privado también hay garantías, pero estas son unas garantías que tienen unas regulaciones especiales. Además, no se puede iniciar un proceso de contratación, hablando de contratación estatal, sin el certificado de disponibilidad presupuestal, a menos que hablemos pues de vigencia futura. Ese tema del CDP o el certificado de disponibilidad presupuestal y el RP son extraños en el derecho privado, no existen en el derecho privado. Podríamos decir también el SECOP, supremamente importante, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, tanto el 1 que es informativo como el 2 que es interactivo. Bueno, ese tema del SECOP pues sencillamente no existe en el derecho privado, más sí existe en el derecho público. Las entidades del orden nacional están en SECOP 2. Tal vez en un próximo eh, digamos, encuentro con ustedes hablaremos de más diferencias del SECOP, pero una diferencia sencilla es que el sistema electrónico de contratación pública que lo maneja Colombia Compra Eficiente, el 1 es netamente informativo, el 2 es interactivo. Hoy en día todas las entidades del orden nacional están en SECOP 2, las capitales de los departamentos y los departamentos están en SECOP 2 y muchos municipios que voluntariamente se quieran ir a SECOP 2 irán a SECOP 2. Incluso las entidades que tengan regímenes exceptuados, que también lo hablaremos más adelante, que también suscriben contratos estatales, pero tienen regímenes exceptuados, están en este momento en SECOP 1 y van hacia el tránsito de SECOP 2. No es que las entidades con regímenes exceptuados hayan perdido sus manuales de contratación. Ellos siguen con sus manuales de contratación especial, pero digamos que ya los procesos los están cargando por una disposición de orden legal a SECOP 1. La idea es que todo el país o todo lo que implique contrato estatal quede definitivamente en SECOP 2, lo que le da obviamente mucha más publicidad y mucha más transparencia. Entonces, si se dan cuenta, hemos hablado tal vez de 10 o de 12 diferencias entre el contrato estatal y el contrato de derecho privado. Ahora, quiero hacer una precisión. El contrato estatal sigue siendo un contrato. Y la ley 80 del 93 nos dice, vea, el derecho civil y el derecho comercial, en principio son los reguladores del tema del contrato estatal, de los contratos, porque es que los contratos vienen del derecho civil y derecho comercial. Simplemente que si le agregamos el ingrediente de la entidad estatal, pues ya se nos va a un contrato estatal, a excepción de algunas entidades, digamos que sociedades de economía mixta con unos capitales inferiores al 50%, pero en general pues son contratos estatales y están regidos por los principios de la contratación estatal. Podríamos seguir dando, creo yo, muchas más diferencias, pero creo yo que estas diferencias les pueden servir a ustedes para entender el tema. Bueno, tenemos el tema del equilibrio del contrato, tal vez me lo saco ahí al final de la manga. El equilibrio del contrato no es un tema exclusivo del derecho privado, pero ahí sí hay una figura que se llama el hecho del príncipe, que es cuando básicamente la autoridad interviene y modifica la ecuación contractual y pues habrá que restablecer esa ecuación contractual, ¿no? Indudablemente otra diferencia es que la ley 80, digamos, establece en su artículo tercero, párrafo segundo, que el contratista, quien suscribe un contrato con el Estado, coadyuva a la administración y el cumplimiento de los fines estatales. O sea, se convierte en un colaborador de la administración. Recuerden ustedes que el mayor demandante de bienes y servicios es el Estado colombiano a nivel de todos los niveles. Bueno, digamos, quienes contratamos con el Estado nos convertimos digamos, en parte de coadyuvantes del Estado en el cumplimiento de esos deberes sociales y el cumplimiento del Estado social de derecho, cosa que en el derecho privado, el contrato de derecho privado, digamos, no tiene aplicabilidad sobre esto. Una recomendación que yo le hago a todas las personas que van a contratar con el Estado o que tienen contrato con el Estado es que lean muy bien las obligaciones contractuales, ¿no? Lean muy bien a qué se están obligando, porque indudablemente si usted no cumple con las obligaciones contractuales, pues se le puede venir una responsabilidad penal
se le puede venir un tema disciplinario y se le puede venir un tema fiscal. Básicamente el tema penal implica cárcel, el tema disciplinario implica destitución y el tema fiscal implica embargo de cuentas, ¿no? De garantías, medidas cautelares sobre garantías reales y personales, ¿no? Entonces, indudablemente el riesgo que se corre suscribiendo contratos estatales si las cosas no, hacen bien, no se hacen absolutamente bien, pues es bastante alto. Eh, en principio se pensaba que el derecho civil sería la fuente de todo el contrato, pero pues, realmente han salido tantas normas que podríamos decir que ya las normas especiales superaron las normas civiles y comerciales. Un último tema que se me pasa y es que el Código Civil habla de la capacidad para contratar y tener capacidad es tener la facultad de obligarse con otra persona sin, digamos, la autorización de otro, ¿no? El Código Civil, las normas contractuales cuelgan una responsabilidad, por lo menos los que suscriben contratos de obra y contratos de consultoría, y es el famoso RUP, el Registro Único de Proponentes, que son los documentos que llevan las cámaras de comercio, en donde va registrada pues toda la información que estas personas, toda la experiencia que estas personas acreditan, pero ahí también van registradas las multas o incluso las declaratorias de incumplimiento que estos contratistas pueden sufrir. Espero, estimados followers, si se puede decir así, eh, personas que me están escuchando con estos primeros videos que estoy haciendo, espero que la calidad cada día vaya mejorando más, pero la idea es llegarles a través de estas pantallas, que les haya quedado claro las diferencias entre lo que es el contrato estatal y lo que es el contrato de derecho privado. Bendiciones a todos, hasta luego.